texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa, El Texto Bíblico en Podcast, con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola querido amigo, bienvenido al Texto Bíblico en Podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el segundo libro de Samuel, el capítulo 12. El versículo 13 dice lo siguiente. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. He pecado contra el Señor. ¿Sabes? La confesión de David es un gran ejemplo para nosotros. Él culpó directamente sobre sus propios hombros. Él no estaba minimizando sus acciones. David se dio cuenta de que especialmente pecaba contra Dios. ¿Sabes? En la lengua materna, esta expresión en hebreo equivale solamente a dos palabras, que son las palabras Hata al Yahvé. Estas dos palabras y el corazón que reflejan de David muestran la diferencia fundamental entre David y Saúl. ¿Sabes? Las palabras son muy pocas, pero esa es una buena señal de un espíritu completamente arrepentido. No hay excusa, no hay escondite. Él no está ocultando absolutamente nada. No hay una búsqueda de un vacío legal. No se ha presentado ningún pretexto. No se ha suplicado la debilidad humana. Él está reconociendo simplemente su culpabilidad. Él ha pecado contra Dios. Él dice, ¿verdad? David está hablando de sí mismo. No es nosotros. Aunque era cierto que no era el único pecador, sin embargo, David sabía que tenía que lidiar con su propio pecado. David está mostrando responsabilidad personal por su pecado. Yo te pregunto, ¿tú también reconoces delante de Dios hoy que has pecado y que tal vez tú le estás pidiendo que Él te perdone? David no estaba usando un vocabulario elaborado o suave. Él simplemente pecó. No fue un error, un lío, una indiscreción o un problema. Él había pecado. Y es interesante porque el texto bíblico dice contra el Señor. Esto estaba expresando la enormidad del pecado de David. Su pecado contra esta mujer, ¿cierto?, que nos presenta el capítulo 11 contra Betsabé, realmente nos muestra algo grandioso, queridos amigos. ¿Saben por qué? Porque desde aquí nosotros podemos darnos cuenta que David en este momento estaba arrepentido. En este momento David había reconocido que había pecado contra Betsabé, contra Urías, contra Ahitofel, contra sus esposas, contra sus hijos y contra la nación. Todo esto era un gran peso, pero su pecado realmente, él confiesa y dice, ha sido contra el Señor. Este fue el más grande de todos. No hay pecados pequeños contra un gran Dios y los grandes pecados aún son mayores. Pero él menciona en el texto bíblico pecado contra el Señor. ¿Sabes? Tal vez después de esta meditación David expresó de manera más elocuente su arrepentimiento en el Salmo 51, cuando él dice: ten piedad de mí, oh Dios, según tu misericordia, según la multitud de tus tiernas misericordias. Elimina mis transgresiones, lávame a fondo de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabes? David está reconociendo que había pecado. Y el versículo 14 dice lo siguiente: y Natán dijo a David: el Señor también ha dejado de lado tu pecado, no morirás. Sin embargo, porque por esta acción has dado una gran oportunidad a los enemigos del Señor para blasfemar, el niño también que ha nacido para ti seguramente morirá. ¿Sabes? El perdón de Dios fue inmediato. Dios no exigió un tiempo de libertad condicional. No morirás. Significaba que a David se le libraría de la pena por adulterio comandado por la ley de Moisés. David creyó en la palabra del profeta y le dijo: tú eres el hombre. Por lo tanto, también podía creer en la palabra: el Señor también ha dejado de lado tu pecado. No morirás. ¿Sabes? Dios hoy también quiere perdonar tu pecado. ¿Cuál es el pecado que deseas confesarle a Dios? ¿Qué es lo que te está alejando o distanciando de Él? ¿Qué es lo que te tiene tal vez sin disfrutar de la verdadera libertad que solamente en Cristo Jesús
puede otorgar. Hoy es un buen momento para que tú también te acerques a Dios, pidas perdón y puedas recordar que cada pecado cometido traerá en todo momento consecuencias. Pero Dios hoy quiere perdonarte y librarte del mal. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Cada día somos reavivados por ella. Ayúdanos, por favor, a darnos cuenta cuando pecamos para arrepentirnos. Permite, Señor, que cada momento podamos avanzar en tus sendas, no en nuestros agrados, en nuestros gustos. Bendice a cada familia, cada amigo que está del otro lado de la pantalla y también del otro lado de la radio. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado.